Bien, ya como ustedes vimos una pequeña introducción a lo que era programación, que vimos el programa de P6 con el cual pudimos hacer algoritmos. Entonces, ya vimos la introducción de qué era programación, ¿sí? Ahora vamos a ver una pequeña introducción a lo que son las bases de datos. La programación y las bases de datos van muy agarrados de la mano, porque muchos de los programas de programación están diseñados para hacer bases de datos. Entonces, por eso, en esta última unidad vamos a ver lo que son las bases de datos con un programa que se llama Access. Ese programa lo tienen todas las computadoras que tengan el paquete de Office. ¿Dónde lo encontramos? Ese simplemente pongamos acá en el buscador, pongamos Access y yo voy a utilizar la versión 2016. Si ustedes tienen Word, Excel, PowerPoint, muy probablemente tienen este programa instalado, porque ya viene en el paquete de Office. Ahora, antes de ver el programa, veamos qué es una base de datos. Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información, ¿sí? Pregunta de examen, ¿qué es una base de datos? Es una herramienta para recopilar y organizar información. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Muchas bases de datos comienzan como una lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. A medida que la lista aumenta su tamaño, empiezan a aparecer redundancias e inconsistencias en los datos. Cada vez es más difícil comprender los datos en forma de lista y los métodos de búsqueda o extracción de subconjuntos de datos para revisión son limitados. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo tengo un listado de, bueno, voy a abrir un archivo de Excel, voy a abrir un nuevo archivo de Excel. Por ejemplo, yo acá puedo poner un listado de ustedes. Puedo poner acá Carlos, Ana, Pedro, Hugo, Luis, Paco, y escribir un montón de nombres. Pero va a llegar el momento de que se me va a olvidar que ya puse a Carlos y lo voy a volver a poner. Se me va a olvidar que ya puse a Ana y la voy a volver a poner. Entonces, yo estoy acá creando un listado de los alumnos, digamos que los alumnos de tercero básico. Entonces, llega el momento que a mí se me olvidó que ya puse a tal alumno y lo vuelvo a escribir. Y no me doy cuenta que está dos veces el nombre de Carlos. Entonces, mando eso y lleva a error, porque puse dos veces el nombre de Carlos. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere cuando en un programa de Excel o en un programa de Power, de Word, podemos crear listados o en Excel pequeñas bases de datos, pero pueden tener errores. Mientras que si lo hacemos en un programa específico para bases de datos, ella va a detectar que escribí dos veces el nombre de Carlos y lo va a eliminar o me va a decir, usted ingresó dos veces el mismo nombre o no puede ingresar este nombre porque ya está repetido o algo por el estilo. Entonces, a eso se refiere la parte esta del texto, que muchas veces cuando hacemos simplemente listados podemos cometer errores. Una vez que estos problemas comienzan a aparecer, una buena idea es transferir los datos a una base de datos creada como un sistema de administración de bases de datos, como Access. Entonces, acá lo que nos está recomendando es que en lugar de utilizar un programa como Excel o un programa como Word para crear una base de datos, mejor utilizamos programas específicos para bases de datos. Y recordemos, ¿qué es una base de datos? Es una herramienta para recopilar y organizar información. En este caso, si esto fuera una pequeña base de datos, estoy organizando los nombres. ¿Sí? Una base de datos computarizada es un contenedor de objetos. Una base de datos puede contener más de una tabla. Por ejemplo, un sistema de seguimiento de inventarios que usa tres tablas no son tres bases de datos, sino una base de datos que contiene tres tablas. Por ejemplo, ustedes cuando vinieron a inscribirse al colegio, a sus papás les dieron una ficha donde pedían información. Nombre completo del alumno, edad del alumno, dirección, teléfono, nombre del padre, nombre de la madre y un montón de datos. Eso digamos que es una tabla donde están pidiendo toda la información. Eso es una tabla. Luego también les dijeron, por favor, tiene que adjuntar su acta de nacimiento. Esa es otra tabla. Luego también les dijeron, tienen que adjuntar los certificados de los otros años que ha estudiado. Esas son otras tablas. Y todo eso es la información de ustedes.
Y eso, por ejemplo, si lo hacen en papel, la secretaria lo tiene dentro de un folder. Eso es la base de datos de ustedes. La base de datos de Anthony, la base de datos de Valeria. Y adentro de su folder tienen información de ustedes. Esos son tablas. Cada una de las hojas que tienen adentro del folder son las tablas. ¿Sí? Salvo que haya sido específicamente diseñada para usar datos o códigos de otro origen. Una base de datos de Access almacena sus tablas en un solo archivo. Es lo que les decía, que es el folder. Ustedes tienen un folder específico con toda su información adentro. Entonces, ese folder se convierte prácticamente en la base de datos de ustedes, junto con otros objetos como formularios, informes, macros, módulos. Las bases de datos, vamos a ver esta parte la voy a emitir. Esta parte la voy a emitir. Ahora, ¿qué podemos hacer con Access? Agregar nuevos datos a una base de datos, como un nuevo artículo en un inventario, modificar datos existentes en la base de datos, por ejemplo, cambiar la ubicación actual de un artículo, eliminar información, por ejemplo, si un artículo se vende o se descarta, organizar y ver los datos de diferentes formas, compartir los datos con otras personas mediante informes, correo electrónico, intranet o internet. Intranet es de una red de computadoras local. Es como que aquí estuviéramos en el laboratorio de computación y yo tengo todas las computadoras conectadas unas con otras. Eso es una intranet. Y internet es cuando están global, cuando están todas las computadoras conectadas por medio de redes, pero ya en todo el mundo. Bien. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar con Access? Por ejemplo, les pongo otra vez el ejemplo de la secretaria. Ella tiene, de ustedes, tiene su informe o su ficha de inscripción. En la ficha de inscripción ustedes pusieron nombre tal y tal, dirección tal y tal. ¿Qué pasa si se confundieron o ya no tienen ese número de teléfono que está en el informe? Entonces va a venir la secretaria, va a ver el informe y va a decir, ah, acá está el número del papá de tal persona, lo voy a llamar. Lo llama, ¿qué pasa? Ese número ya no existe. Entonces, si ella quiere corregir eso, si lo hiciera, tendría que agarrar corrector, echarle corrector donde está la hoja y escribir el nuevo número de teléfono encima. Eso se miraría feo. Mientras que si lo hacemos en un programa o una base de datos computarizada, lo que estamos viendo, una base de datos computarizada, Access tiene las mismas preguntas en su pantalla que esa hoja de papel. Pero si el número de teléfono cambió, ¿qué tiene que hacer la secretaria? Solo viene, borra el número de teléfono que está y agrega el nuevo teléfono. ¿Sí? Sin complicaciones, sin usar corrector, sin tachar la hoja, ni mancharla, ni nada. Entonces, una base de datos computarizada nos va a ahorrar bastante trabajo y aparte nos va a ayudar a que guardemos información de lo que necesitamos. Por ejemplo, una base de datos del colegio tiene la información de ustedes, de sus papás, de dónde estudiaron, las notas de todas las unidades, todo. ¿Sí? Ahora, una base de datos está dividida en varias partes. ¿En qué partes está dividida la base de datos? Partes de una base de datos de Access. Nos vamos a enfocar directamente en Access. Existen otros programas para hacer bases de datos. PHP, Orange, existen diferentes programas, pero uno de los más fáciles de usar, de los más sencillos y de que lo tenemos instalado en nuestra computadora, porque viene en el paquete de Office, es el programa de Access. Access es de la misma empresa que Microsoft. Por eso vamos a encontrarle bastante similitud a PowerPoint, a Excel y a Word, a este programa, porque fueron creados por la misma empresa. Las secciones siguientes son breves, descripciones de las partes de una base de datos de Access típica. Cuando hablamos de una base de datos típica es la más sencilla, porque cada vez se va complicando la base de datos, dependiendo qué es lo que queremos guardar dentro de ellas. La base de datos se divide en tablas, formularios, informes, consultas, macros y módulos. Lo que es macros y módulos no lo vamos a ver, eso ya es un poco más avanzado. Vamos a ver estas cuatro cosas: tablas, formularios, informes, consultas. Pero ya vieron que se divide en otras dos más, pero como les comenté, esto ya es un poco más avanzado. Entonces, eso no lo vamos a tocar por el momento. Las tablas. ¿Qué son las tablas? Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Por ende, es bastante fácil de importar una hoja de cálculo en una tabla de base de datos. Quiere decir que si tenemos una hoja con información en Excel, la podemos jalar de Excel hacia Access.
Aparte de que son creados por la misma empresa, son compatibles unos con otros. ¿Se recuerdan cuando vimos en Word correspondencia? Que podíamos jalar información de Word hacia Excel, porque eran de la misma empresa. Se pueden unir los programas. Lo mismo pasa de Excel, podemos jalar información hacia Access o de Access hacia Excel. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y almacenarlos en una base de datos es la forma en la que se organizan los datos. Si nosotros queremos crear una base de datos, podemos hacerlo en Excel. Incluso lo estuvimos haciendo con algunos ejemplos, cuando poníamos el código, producto, precio, cantidad. Y lo jalábamos de otra hoja, el código, el producto y todo, con la función de buscar V. Pero a la hora de hacerlo con un programa que sí es específicamente para bases de datos, la información se organiza de una mejor manera, a como lo haríamos con Excel. Con Excel tendríamos que utilizar bastantes hojas para organizar un montón de cosas, mientras que con la base de datos, él guarda la información en lugares específicos y la encontramos más rápido que lo hiciéramos con Excel con sus funciones. Entonces, regresamos. Para aprovechar el máximo la flexibilidad de una base de datos, los datos deben organizarse en tablas para que no se produzcan redundancias. Por ejemplo, si quieres almacenar información sobre los empleados, cada empleado debe especificarse solo una vez en la tabla que está configurada para los datos de los empleados. Los datos sobre los productos se almacenarán en su propia tabla. Acá en esta parte, ¿qué quiere decir? Que si necesito información de empleados, voy a utilizar una sola tabla para esa información. Ahí voy a pedir nombre, dirección, teléfono, número de teléfono de emergencia, lugares donde trabajó y todo eso. Solamente en una tabla. O, si lo viéramos físicamente, en una hoja. En la hoja yo les puedo hacer preguntas a ustedes. Escriba su nombre completo, escriba su dirección, escriba su teléfono. Solo que si lo miramos ya computarizados, la hoja se llamaría tabla dentro de Access. Los datos sobre los productos se almacenarán en su propia tabla y los datos sobre sucursales se almacenarán en otra tabla. Quiere decir que voy a utilizar una tabla por cada cosa que quiero guardar. Datos de los empleados en una tabla, datos de los productos en una tabla, datos de sucursales o almacenes en otra tabla, para no revolver toda la información. ¿Sí? Este proceso se denomina normalización. Cada fila de una tabla se denomina registro. Otra pregunta de examen. Cada fila de una tabla se denomina registro. En los registros se almacena información. Cada registro está formado por uno o varios campos. ¿Sí? Los campos equivalen a las columnas de la tabla. Por ejemplo, pueden tener una tabla llamada empleados, donde cada registro, fila, contiene información sobre un empleado distinto. Y cada campo, columna, contiene otro tipo de información. Voy a irme a Excel, voy a hacer el ejemplo en Excel. Por ejemplo, acá puedo poner nombre, teléfono, dirección. Esta sería mi tabla o mi hoja. Le voy a cambiar nombre. Esta sería mi tabla, empleados. Empleados. Esta sería mi tabla empleados. ¿Sí? Y acá tengo el campo nombre, el campo teléfono, el campo dirección. Y cada una de las filas se le conoce como registro. Registro 1, 2, 3, 4. Y lo que yo llene dentro de ese registro se llama información. Entonces acá si yo escribo un nombre, Carlos, teléfono tal y tal, dirección Villanueva, tengo el campo nombre y el registro de Carlos o la información de Carlos, el teléfono y la dirección. ¿Sí? Los campos vienen siendo como la información que yo les voy a pedir o la información que necesito. Y las filas, esas son las columnas. Y las filas es la información que yo estoy pidiendo, perdón, es la información que estoy llenando de ese campo. Si acá tengo el campo nombre, entonces por lógica voy a meter información sobre nombres. Teléfono, teléfono, direcciones, direcciones. ¿Sí? Entonces, una tabla está formada por los campos, los registros, que es toda la fila, y cada uno de estos se conoce como información. Los campos deben de asignarse como un determinado tipo de datos, ya sea texto, fecha, hora, número o algún otro tipo.
Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero a lo que se refiere esta parte es que si acá yo estoy pidiendo nombres, solamente voy a dejar ingresar nombres. Si acá estoy pidiendo teléfonos, voy a dejar ingresar solamente teléfonos. Si yo vengo y cometo el error y pongo acá un nombre, Mario, por ejemplo, Access me tendría que avisar que estoy cometiendo un error, que estoy metiendo información incorrecta dentro del campo. Por eso, cuando ya miremos o trabajemos con las tablas, vamos a ver que se mete información exacta dentro de cada campo. Otra forma de escribir los registros y los campos es imaginar un catálogo de tarjetas antiguo de una biblioteca. Cada tarjeta del archivador corresponde a un registro de la base de datos. Cada dato de una tarjeta individual, autor, título, etcétera, equivale a un campo de la base de datos. ¿Sí? Ustedes tal vez dieron fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas contenían ahí el nombre del libro, el autor, el título y todo. Entonces, al tener un montón de fichas, digámoslo que en una cajita, eso era mi base de datos. Los campos eran el nombre del libro, el autor, el título, esos eran los campos. Y lo que estaba lleno de esos campos, el autor, tal persona, el título, tal libro, eso era la información de los campos. Esa era una pequeña base de datos. Pero ahora con la actualización de todo es ahora en computadora. ¿Sí? Bien, quedémonos en esta parte, luego vamos a ver los formularios. Primero miremos las tablas. Entonces, ahora voy a abrir el programa de Access y vamos a crear nuestra primera tabla. Aquí tengo Access 2016, yo voy a utilizar esta versión. Abro el programa de Access. Para entrar ya a un programa o a crear nuestra primera base de datos, vamos a darle clic acá donde dice bases de datos de escritorio en blanco. Doy clic acá. Perdón. Voy a volver a cerrarlo porque le di muy rápido y no me mostró lo que quería que viera. Voy a volver a entrar a Access. Le doy una vez clic. Me aparece esta ventana. En esta ventana coloco el nombre de la base de datos que voy a crear. No el nombre de las tablas, sino el nombre de la base de datos. Ejemplo, vamos a hacer una base de datos para el colegio. Entonces le voy a poner colegio. Ya dentro de ella voy a poner tablas de alumnos, padres, maestros, ¿sí? Es como que viniera a agarrar un folder, al folder le escribiera en la parte de enfrente, colegio, y luego agarrara hojas y las fuera metiendo adentro del folder. Es lo que vamos a hacer ahorita. Le doy en crear, busco el lugar donde lo quiero guardar, acá, perdón, busco el lugar, y voy a crear una nueva carpeta. Seamos ordenados, metamos todo en una sola carpeta. Voy a poner de nombre Access, y adentro voy a guardar mi base de datos. Aceptar, crear. Y la pantalla que estamos viendo ahorita es la pantalla principal del programa de Access. En este caso, el programa de Access 2016. Y si se dan cuenta, lo que les había comentado, que es muy similar al programa de Word, Excel o PowerPoint. Miren, se trabajan por pestañas. Tiene muchas de las herramientas que tienen los programas anteriores. Miren, tipo letra, color, relleno y algunas opciones nuevas que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a crear nuestra primera tabla. En algunas partes no me voy a meter a profundizar tanto el tema, sino vamos a ver, tal vez Access vamos a ver de 1 a 10, lo vamos a ver tal vez un 4, porque para ver Access sí se necesitaría bastante tiempo y aparte ver otras cosas, pero lo que quiero es que ustedes vean una pequeña introducción a lo que son bases de datos, porque va a depender qué carrera es la que van a seguir ustedes para que lo sigan viendo. ¿Sí? Entonces, acá ya aparece, así como en Word y en Excel y en PowerPoint, ya aparece, en este caso, una tabla creada. Miren, para que yo venga y la modifique. Así como en Word aparece la hoja en blanco, en PowerPoint aparece la primera diapositiva, en Excel aparece la primera hoja de cálculo, acá en Access me aparece la primera tabla. Para crear mi tabla o diseñarla, voy a darle clic derecho, vista de diseño, acá, vista de diseño. Me parece que le ponga un nombre a la tabla. Le vamos a ponerle a este alumnos, le vamos a poner alumnos, aceptar, y me cambió de forma, ¿sí? Me cambió de forma, miren. Y acá voy a diseñar la tabla. Aquí no la voy a llenar todavía, aquí la voy a diseñar. Es como que viniera la directora y le dijera a la secretaria, mira, necesito que hagas un formulario o en una hoja me les pida los siguientes datos a los alumnos. Ya le dicta.
pedirle su nombre completo, pedirle su dirección, pedirle su teléfono. Entonces la secretaria agarra la hoja y empieza a escribir. Ingrese su nombre completo o escriba su nombre completo, escriba su teléfono, escriba su dirección. Entonces, en esta parte vamos a diseñar la tabla, ¿sí? Vamos a hacer primero el ejemplo entonces ahorita. Acá me parece el nombre del campo, es el nombre que va a tener el campo que voy a utilizar. Regresando a Excel, va a ser esto, ¿eh? Acá le voy a poner nombre, teléfono, dirección, lo que yo necesito de información de los alumnos. Entonces acá donde dice ID, tiene una llave. Esta no la toquemos por el momento. Saltémonos a la siguiente línea. Más adelante vamos a ver qué significa esto de línea. Saltémonos a la siguiente línea y pongámosle acá, nombre. En tipo de datos no toquemos nada todavía. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Abajo de nombre pongámosle nombre, edad. Edad. En el siguiente campo, en el de abajo, pongámosle teléfono. Teléfono. En el siguiente pongámosle dirección. Dejémoslo ahí. Ya que coloqué los campos que voy a necesitar, ahora guardo la tabla. Simplemente le doy clic en el disquete, guardo, y ahora le doy doble clic donde está la tabla. Acá miren, le doy doble clic y ahí está. Miren, ahora se parece bastante a Excel. En IDE no coloco nada, eso lo va a poner automático Access. Como dije, más adelante vamos a ver qué quiere decir esto del IDE. Miren acá el nombre, voy a escribir un nombre, Carlos. Me paso a la siguiente línea, edad, perdón, a la siguiente celda, edad 15, teléfono tal y tal, dirección 19. Presiono Enter y me crea una segunda línea. Luis, 14, teléfono tal y tal, vive en Petapa. Presiono Enter y me crea una tercera línea. Miren. Entonces, los campos es lo que necesito de información, en este caso de los alumnos. Necesito el nombre, la edad, el teléfono y la dirección. Las líneas son los registros y cada texto o cada dato que ingresé dentro de los campos es la información. Acá tengo el campo nombre y de información tengo Carlos, Luis. Tengo el campo edad, de información tengo 15, 14. Y tengo acá registro 1, registro 2 y así me voy para abajo llenando los registros. Voy a crear un tercer registro. En IDE no coloco nada. Presiono Enter y ahí voy creando los registros. Miren, entonces acabamos de crear nuestra primera base de datos con nuestra primera tabla. Cierro la tabla. Aquí tengan cuidado porque hay dos X. La X de arriba cierra el programa completo y la X de abajo cierra solamente la tabla. Miren, ahí me cerró la tabla. Quiero ver otra vez la tabla. Le doy doble clic donde dice alumnos y ahí estoy abriendo la tabla. Es como que agarrar el folder, buscar a la hoja de ustedes, saco la hoja y la estoy viendo. Ahí está, nuestra primera base de datos, junto con nuestra primera tabla. Ahí nos quedamos entonces con el tema de este día.